Juste deux mots de votre part. Ah si, deux mots sur Irréversible. Bonjour monsieur, je peux avoir deux mots sur Irréversible? Je peux avoir vos réactions sur le film? Non monsieur, votre réaction sur le film? C'est scandaleux! C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, je vais de cette manière-là. Lo que están viendo no es el final de la película, sino viene siendo el principio de Irreversible. Antes de analizar la película de Irreversible, hay que hablar un poco sobre la filmografía del director Gaspar Noé justamente antes de Irreversible, para poder entender mucho mejor su estilo y el cómo se va a manejar en justamente la película que acabo de mencionar. Su primer cortometraje viene siendo Tintarella di Luna, el cual habla sobre un mundo posapocalíptico donde no hay agua ni tampoco hay comida. Casi es un escenario dantesco. Si bien su primer cortometraje no tiene el estilo que caracteriza al director Gaspar Noé, es importante rescatar que a partir de este cortometraje vemos el interés de contar una historia con una trama bastante cruda y que Gaspar Noé tratará de hacer un cine bastante experimental. Carne viene siendo su tercer filme, el cual nos habla sobre un carnicero, el cual ha cuidado de su hija con autismo desde que era bebé. Y esto llega a que él la sobreprotege bastante, tanto así que un día a su hija la encuentran con un albañil y se dan cuenta que está sangrando. Por lo tanto, el carnicero, lleno de rabia, toma venganza en contra del albañil, pensando que ha violado de su hija, cuando solamente ella había menstruado. Lo cual eso lo lleva a prisión y a partir de ahí vemos que su amor de padre se transforma en algo más, con un amor de deseo sexual. A partir de Carne vemos un estilo más propio del director Noé, que es el uso de colores, los planos y hasta el sonido, que serán parte de su estilo más adelante. Solo contra todos viene siendo la secuela de su mediometraje Carne, y en esa secuela nos habla más del perfil psicológico del carnicero, el cómo detesta la vida, el cómo es infeliz y hasta incluso nos hace ver su lado más tétrico con el deseo de tener a su hija y lo que planea hacer. En ese caso, Solo contra todos viene siendo solo la punta del iceberg y dándonos una cucharada de su estilo tan controversial, pues en esta película vemos un poco más formado el estilo de Gaspar Noé, como el uso de colores, también el uso de los planos y también el sonido viene acompañado de justamente las transiciones. Ya sabiendo cómo se maneja un poco Gaspar Noé, ahora hablaremos de su proyecto más ambicioso y que justamente da el título de este video, Irreversible. Irreversible no nos contará la historia desde el primer acto hasta el tercero, sino todo lo contrario, iniciará con el tercer acto para poder concluir con el primer acto. Y esto nos lo reafirma con un plano cenital que apunta a la sirena de una camioneta de policía, y que la cámara se mueve junto a ella, y también el sonido del motor simula ser un carrete. De igual forma podemos ver al personaje del carnicero solamente en una escena que dice lo siguiente: el tiempo lo destruye todo. Eso cobrará sentido con respecto al final de la película. Uno de los aspectos visuales de la película viene siendo la composición de color. En la escena del rectum, donde Marcus recorre todo el lugar, el color que llega a predominar es el color rojo, que viene significando la ira. La misma ira que siente Marcus, y no solamente vemos un color rojo, sino también un color amarillo, que si bien en la psicología del color el amarillo es muy complejo de entender, ya que tiene muchos significados, entre ellos la felicidad, el egoísmo y la enfermedad. Ese color irá cambiando su significado mientras más avance la película. También en la escena del principio podemos ver la cámara haciendo movimientos bruscos, que se complementan bastante bien con la actitud de Marcus. Si Marcus está molesto, la cámara se moverá bruscamente, y si Marcus se calma, la cámara irá bajando de ritmo. De igual forma, esos movimientos nos hacen sentir nerviosos e intranquilos en todo momento. Por cierto, también se me olvidó decir que también la escena del rectum
Viene acompañado de una banda sonora que viene siendo por el autor Thomas Bangalter, quien es el integrante de Daft Punk, que justamente es él el que hace toda la banda sonora de la película. Cada título de la banda sonora tiene un significado en cada escena. Aquí les dejo algunos ejemplos. Ya en la parte donde Marcus encara a dos hombres preguntando quién es el Tenia, en ese momento del enfrentamiento la cámara se moverá bruscamente hasta que Marcus cae al piso y el hombre le rompe el brazo. En ese momento la cámara baja su ritmo enfocando solamente al hombre, a punto de abusar de Marcus hasta la llegada de Pierre, que golpea al hombre con un extintor, y que nosotros vemos cómo Pierre golpea al hombre en repetidas ocasiones hasta matarlo. Y cómo la cámara se mueve con el movimiento del extintor de una forma bastante cruda. Regresando al tema de la escena del rectum, si bien la escena puede llegar a ser brutal por lo gráfico que es, tan solo es poco comparado a la siguiente escena. La escena que causaría conmoción en Cannes y en todo el mundo sería la escena de la violación de Alex. En todo momento la vemos de espaldas como un personaje misterioso. Nunca se nos presenta hasta mucho después. No vemos su rostro ni nada por el estilo. Cuando el personaje de Alex baja el túnel, vemos el color rojo que nos da a entender que es un lugar peligroso y dándonos un preámbulo de lo que va a pasar. Si bien en los 30 minutos de todo el filme la cámara se mueve constantemente, justamente cuando ocurre la violación de Alex, la cámara se queda fija y nosotros lo vemos y no podemos hacer nada. De hecho, en una parte llega una persona y se queda parada en la parte de atrás, pero decide huir, como la gente huyó en el Festival de Cannes. La cámara vuelve a cortar con un plano secuencia hasta la escena de la fiesta, y justamente a partir de aquí todo cambia. De los movimientos turbulentos que hacía la cámara al principio, ahora los movimientos son suaves y el color cambia de significado. Y con este último es lo que voy a hablar. Si bien al principio les dije que el color amarillo tiene muchos significados, justamente por cada acto ese color irá cambiando. Al principio el color amarillo iba acompañado con un color negro y era mucho más tenue, lo que daba como significado de la enfermedad. Pero en la escena de la fiesta ese color cambia de significado. Si bien el amarillo está presente, ese color se ve más brilloso y no predomina tanto de la falta de luz, pues hay luz y varios colores que lo acompañan, como el color rojo. Pero lo que nos hace entender estos colores son la actitud de Marcus en toda la escena, pues Marcus actúa como libidinoso y con cierto egoísmo. En la parte final de la película el color vuelve a cambiar de significado. El color amarillo deja de estar acompañado de los rojos y los negros para estar acompañado de un color más vivo, como el verde y con ciertas tonalidades azules. En este caso el amarillo es más puro y nos hace sentir en un lugar más cálido y de felicidad, que es lo que justamente pasa en la escena. Después de todo lo malo que ocurre en la película, lo que en verdad lo hace cruda es la escena final, donde Alex se hace una prueba de embarazo que sale positiva. La vemos feliz por su embarazo, pero después cambia de expresión a una expresión más triste y casi de incomodidad. Y justamente es como lo que el público siente. Sentimos tristeza porque sabemos lo que acontece. La película culmina con un plano cenital como el del principio, y en este caso a lo que apunta la cámara viene siendo un aspersor giratorio, y la cámara se va moviendo junto con ella, y justamente el aspersor hace el mismo sonido que el carrete. Se entiende ese paralelismo y la escena culmina con una rebobinación de la cinta, pero sin antes acabar de decir lo mismo que dijo el carnicero: el tiempo lo destruye todo. Tintarella di luna, tintarella tu latte, tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tintarella di luna, tintarella tu latte, ti fa bianca la tua pelle, ti fa bella